perito agrónomo. Ya están a paso, a un, ¿qué? Chasquido de dientes, de dedos, también de dientes que están socando. Vamos a tocar un tema que realmente nos hubiera tocado una semana más y creo que concluimos. Con 3 periodos más considero que terminamos. Pues el contenido no lo hemos visto a profundidad debido a que la temática es tan grande que no es nuestro menester, pues como la carrera lo demanda, pues entrar o andar en muchos aspectos, ¿no? Sí. Hoy vamos a ver la gestión de riesgo dentro del tema de planeación. Y el riesgo, pues, he preferido ver un poquitico más de ordenamiento territorial, pues, ¿verdad? Cómo es que se establecen los principios. Porque realmente la gestión de riesgo conlleva otro tipo de ¿cómo se llama? De especialidad. Pero nosotros como agrónomos y forestales, pecuarios, ¿verdad? Todo el gremio agronómico, pues nos suscribiríamos, pues no lo vamos a ver tan a fondo, ¿no? Bueno, entonces dentro del tema de planeación, pues ustedes tienen ahí un módulo, pues como anuncio, ¿verdad? Ya subí las presentaciones que ustedes realizaron en base a la parte de esta de las horas de conservación de suelos, ¿verdad? Sí, de lo que ustedes expusieron día martes. Ahí están, ahí está la carpeta. También está una presentación de la gestión de riesgos y hay un listado de lo que quiero que ustedes recapitulen, ¿sí? Ese listado, pues, vamos a ver esa temática, ¿sí? Eso lo voy a recibir al compañero y bueno, lo que vamos a ver, pues, la teoría que nos dice que es gestión de riesgo, ¿no? Sí, ustedes van a ver que la gestión de riesgo es una secuencia, pues, ¿verdad? Es un tema de planeación, ¿verdad? A nivel macro. No solo se ven cuestiones agrícolas, sino también otra índole, ¿no? Sí. Van a investigar qué es resiliencia, qué es mitigación, qué es prevención, ¿no? Sí. ¿Qué es un escenario qué son escenarios de riesgo, ¿verdad? Sí. No es el mismo riesgo que usted va a tener en la costa sur, en la costa norte. ¿Por qué? Por cuestiones de orografía, climatología, también la geología del lugar. Entonces hay diferencias de escenarios de riesgo, ¿no? Luego creo que vamos a ver, ustedes van a investigar factores que intervienen en la construcción de escenarios de riesgo, ¿sí? Los van a plasmar. ¿Cuáles son los componentes de la gestión de riesgo? ¿Sí? Y vamos a analizar una fórmula que está ahí, que es la fórmula de riesgo, ¿verdad? Si el riesgo es igual a la amenaza, y hay algunas series de elementos, no son muchos, son como 3 elementos que intervienen en esta fórmula, y que la ponderación de uno de estos factores, de uno de estos valores, de estos que intervienen en la fórmula, pues van a reducir o a aumentar ese riesgo, ¿no? Y por último, vamos a ver qué es desastre. Realmente no tenemos mucho tiempo ahora, tenemos hora y media.
Y como siempre, pues vamos a discutirlo en grupos, ¿ya? ¿Sí? Quiero auxiliarme de, solo para que observen ustedes algunas características humanas que por la presión demográfica, ¿verdad? Ahorillan a las personas, bueno, esto es en Colombia, pues, ¿verdad? Pero no encontré fotografías referente a Guatemala, pero Latinoamérica es en sí similar. ¿Sí, Rosario? Totalmente de acuerdo. Aunque las favelas, pues sí, fueron construidas debido a que, a pesar de que Brasil ya es un país, ya no es de tercer mundo, o como le llaman, un término coloquial menos duro, ¿verdad? Economía emergente, ¿sí? Ya no es considerado, sino ya es considerado un país de primer mundo por todo lo que produce, ¿verdad? Y realmente, bueno, todo lo que ello conlleva, pues tiene este tipo de circunstancias. Nosotros aquí, pues nuestra gente en la capital, y ya no solo en la capital, sino también en los municipios, hay varios municipios, viven en estas condiciones, ¿verdad? Sí. Entonces, observen la inversión que exige en construir estas viviendas, independientemente de que en esta parte de acá nosotros vemos que no está netamente esto, pero si aquí ocurre un vuelco, se nos va todo este asunto, ¿no? ¿Sí? Y aquí un deslizamiento, adiós, ¿verdad? Entonces, podemos observar este asunto. También también podemos ver esta parte de aquí, ¿verdad? Bueno, como siempre les comento, la inversión que ejercen las personas, me imagino que aquí pasa un camino, pues, ¿verdad? Y esto órale, ¿verdad? Sí. Entonces, veamos realmente la inversión que las personas erogan por la construcción de estos asuntos. Entonces, no solo es el hecho de el riesgo, sino, digamos, también la parte económica que se va perdiendo. Pero como les comento, esta es parte de el riesgo más, lo estamos viendo de una forma urbana, ¿no? Sí, pero hoy lo vamos a ver de ese punto de nuestra agronomía, ¿verdad? El riesgo porque no solo hay un riesgo, la gestión de riesgos a nivel de república, sino también hay gestión de riesgos de la industria, ¿verdad? Gestión de riesgos a través de una empresa, que ellos lo analizan no solo de la parte financiera, sino también de esta parte física, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a formar los grupitos para que ustedes puedan tratar esta temática. Como les comento, esta temática ya está en la parte esta del módulo, ¿no? ¿Sí? Que por favor, pues, trabajemos en grupo. Vamos a trabajar alrededor de media hora. A las 9:10 vamos a regresar acá, ¿sí? Lo que deseo que ustedes hagan es que hagan ese resumen lo más rápido posible, ¿sí? Son temas que ya ustedes están excluidos.
simplemente no sabían que de esa forma se llamaban, ¿verdad? Van a repasar pues la temática esta y ustedes pues van a participar previo a esto, ¿no? Entonces ahí están los grupos, por favor ingresemos a cada uno de ellos y vamos a discutir la temática de estos 6 puntos que están propuestos acá, ¿sí? Entonces considero tiempo suficiente. Voy a... Pues con lo que nosotros investigamos, fue que se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse. El riesgo es una función de 2 variables, la amenaza y la vulnerabilidad. Ambas son condiciones necesarias para expresar al riesgo, el cual se define como la probabilidad de pérdidas en un punto geográfico definido y dentro de un tiempo específico, mientras que los sucesos naturales no son siempre controlables, la vulnerabilidad sí lo es. Ok, gracias. Creo que ahí ya estamos tocando los siguientes temas que es muy bueno pues poder establecer y visualizar dentro de esta definición, ¿sí? O sea, hay que tomar en cuenta que la gestión de riesgo es un proceso, ¿verdad? Sí. En decidir qué hacer, ¿verdad? Y cómo hacerla, o sea, las acciones que nosotros vamos a realizar en un entorno de los individuos, actores o instituciones para poder minimizar o reducir esas situaciones, ¿verdad?, de riesgo. En cuanto a desastres naturales, pues, ¿verdad? Sí. En este sentido, quiero que quedemos de acuerdo que en esta definición, como lo comentó el compañero Henry, pues es un proceso de decisiones y acciones de actores múltiples, ¿verdad?, para reducir el riesgo de desastres, ¿no? ¿Sí? Y aumentar la capacidad de respuesta y resiliencia. Entonces, dentro de esto, definamos qué es resiliencia. ¿Alguien me puede ayudar en la definición de resiliencia? ¿Qué es resiliencia? Sí, Rosario Orellana. Ok, sí. Instancia de resiliencia, ¿no? Sí. Puede ser el individuo o puede ser el entorno, ¿sí? Esa es la capacidad de que nosotros tenemos para poder superar ese desastre natural, ¿verdad? O esa parte que nos golpea, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una parte interna del ser individuo en el cual tiene esa capacidad de poder hacer, ¿no? ¿Sí? Con un grupo discutíamos, ¿verdad?, de que era la situación esta cuando usted está en su casa, ¿verdad? Y vamos a poner el ejemplo de lo que pasó en el volcán de fuego, ¿no? De que sabían de que ahí estaba el volcán, pero y de repente se vino el asunto y adiós casa, adiós cama, plasma, refrigeradora, estufa, vehículo, ¿verdad? Y usted en ese momento no tiene nada, ¿verdad? Entonces es una situación interna en la cual pues cuando uno le pasa esa situación pues se deprime pues, ¿verdad? Sí, o sea, pueda llorar, pueda manifestar su cuestión de tristeza, pero esa parte de que pues que tiene ese ser humano de poder decir, bueno, entonces si lo perdí todo o lo voy a limpiar y si no se puede o no puedo vivir ahí, pues buscar otra instancia, trabajo, pues comprar poquitas cositas
e ir surgiendo. Es esa capacidad que tiene el individuo de poder solventar esta circunstancia adversa, ¿no? ¿Sí? También, como dijo la compañera, es la parte de que el entorno tiene la capacidad de regenerarse, ¿no? Hay ecosistemas que son más vulnerables a perderse que otros, ¿no? Por la capacidad de regeneración que hay, ¿sí? Hay especies que son más resilientes porque, wow, cae la semilla y ahí viene, va entre la piedra, pero ahí va el individuo, pues no crece frondoso ni mucha altura, pero ahí está sobreviviendo. Hay especies que medio le cae una helada y adiós, papayito, ¿sí? Entonces, veamos que la resiliencia es esa capacidad de poder adaptarnos a una nueva circunstancia, ¿sí? ¿Ya? Después de haber ocurrido circunstancias adversas en nuestro entorno, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene dudas sobre esta temática de la resiliencia o tiene algo que aportar sobre esto? ¿Estamos bien? Ahora miremos qué es mitigación. ¿Qué comprendemos por mitigación? Hallar la manera de reducir. Sí, Miguel, dale. Ya que no levantaste la mano, pero te vi ahí que estás hablando. Dale, Miguel. Miguel Ángel. Hallar la manera de reducir. La manera de reducir, pero ¿qué es reducir el pasto, el pelo o qué? ¿Sí, Diego? Ingeniero, lo que no entendí de mitigación es que son aquellas medidas para reducir la vulnerabilidad frente a ciertas amenazas. Ya. Entonces, una mitigación es antes, durante o después de que ocurra un evento. ¿Diego? Antes que suceda el evento. Ya, ¿sí? Entonces, la mitigación son actividades previas que se visualizan en referencia a las amenazas que existen, ¿no? ¿Sí? Ejemplo, si llueve mucho y usted está en un bajío, pues ahí definitivamente se va a inundar. ¿Qué acciones va a hacer usted para que mitigar estas inundaciones? Pues esas ustedes prevén, digamos, las acciones de inundación. Entonces, en los lugares que son sujetos de inundación, pues tienen que tener ciertas actividades, ¿no? ¿Sí? O si su casita está en un lugar donde está a la orilla de un barranco, pues reforzar las casas, mejor cimientos, anclaje en la parte, bueno, son actividades que usted realiza bajo ciertas amenazas que se encuentran los individuos, pues, ¿verdad? Las comunidades, incluso el país, ¿no? ¿Sí? Estamos comprendiendo la temática de las diferentes terminologías. ¿Estamos bien? Y bueno, el término que es prevención. ¿Qué comprenden ustedes de esa prevención? ¿Qué es prevención? ¿Término similar a la mitigación o qué difiere la mitigación de la prevención? Sí, Jesús Villagrán. Es como que reducir o evitar los daños que puedan haber o las amenazas. Como que aparte de evitar, también estar preparado. Casi lo veo similar a mitigación. Entonces, ¿sí es aún? Según lo que nosotros encontramos en las diapositivas, mitigación es reducir una
vulnerabilidad. Y la prevención es evitar esas amenazas que tengamos, que pueden ser vulnerabilidades, ¿no? Ok. Eh, la mitigación es ir reduciendo esa capacidad de hacer daño, ¿no? ¿Sí? En cambio, la prevención es decir, bueno, si ahí se inunda, ¿va? Y ahí está su casa. Digamos, la mitigación es, pues, probablemente construir eh, hay casas he visto estructuras en las partes, en las bananeras, en algunos lugares donde se inunda. Las casas son de madera, ¿verdad? Y son construidas sobre pilotes en los cuales tienen llantas y flotadores, que cuando se empieza a inundar prácticamente la casa empieza a flotar y no se sale de esos pilotes, ¿verdad? Sino están ahí anclados y tampoco es que se eleven 5 o 10 metros, ¿verdad? Ni que fuera un tsunami. Entonces, tiene una capacidad de levantarse unos 2 o 3 metros, pues, ¿verdad? Al menos no se inunda la casa y no se... Entonces ahí está uno mitigando el asunto. Pero la prevención es que si usted tiene su casa ahí, es que mejor busque otro lugar, porque está usted previendo ese asunto, ¿sí? Ese, ya no estaría usted en un lugar donde se inunda, sino simplemente estaría en otro lugar donde no ocurra ese fenómeno, ¿sí? Estamos claros con la diferencia de mitigación y claros con la de prevención, con el término de prevención. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, entonces, pasemos al otro tema, que son escenarios de riesgo, ¿verdad? Y de una vez nos vamos a pasar a los factores que intervienen en la construcción de los escenarios de riesgo. Entonces, quisiera, pues, de una vez ver esos dos temas en este momento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué son escenarios de riesgo y factores que intervienen en la construcción? ¿Sí? ¿Alguien tiene que aportar de eso? ¿Un grupo en especial que tocaron ese tema? ¿Sí, Rosario? Sí, sobre los escenarios y factores que intervienen en la construcción de esos escenarios de riesgo, ¿no? Sí. Ajá, ajá. Ujú. Ok. Gracias, me parece excelente la participación. ¿Alguien tiene algunos datos más o está de acuerdo con lo que dice Rosario o no está de acuerdo o pues quiere aportar más a la temática sobre los escenarios y sobre los factores que intervienen en esta situación? ¿Alguien? ¿Alguien más?
Bueno, los escenarios de riesgo pues conllevan pues a múltiples variables, ¿no? Sí. Y uno de los factores importantes en la construcción de los escenarios de riesgo son los datos, ¿sí? Muy importante tener registros de clima, ejemplo, la precipitación. No nos sirve lo que llovió el año pasado, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a cambiar, ¿sí? Debemos de tener registros, digamos, en cuanto a las precipitaciones. Se sugiere que por lo menos debe tener unos 50 años de registros para poder hacer una predicción, ¿verdad?, de las precipitaciones, ¿sí? Ver los diferentes escenarios de precipitación en cuanto a la cantidad de lluvia que cae en cierto lugar. ¿Cómo se llama? Se me fue el término de, de poder pronosticar, ¿verdad? En qué año o qué años, en qué año puede ser que llueva mucho, en qué año llueva muy poco, de acuerdo a la periodicidad que esto existe. Entonces, hay modelos, ¿verdad? Hay, digamos, ecuaciones, hay modelamientos en los cuales ustedes ingresan todos esos valores y prácticamente les dice la periodicidad en los cuales las precipitaciones pueden ir aumentando o reduciéndose, ¿verdad? Dependiendo de la región, ¿sí? Entonces, les quería comentar de que para la construcción de estos escenarios de riesgo, hay 4 factores que uno debe de enumerar, ¿verdad? Que es el factor físico, en los cuales, pues, interviene los recursos naturales del área, ¿verdad? Y las construcciones que estamos nosotros realizando, pues, ¿verdad? La parte física de edificios y todo el asunto. En la cuestión de esos escenarios de riesgo están los factores sociales, pues, ¿verdad? Sabemos de que en Guatemala nuestras comunidades son alrededor de 32 comunidades lingüísticas, ¿verdad? Y esas condiciones sociales nos hacen también plantear esos escenarios de riesgo, ¿verdad? También la disponibilidad de los factores políticos en el área, la política interna, la política a nivel de nación, a nivel de municipio o departamento, municipio, también, a pesar de que ustedes no lo crean, pues dentro de las comunidades hay una política, ¿verdad? Sí, aunque no esté escrita como el nombre tal, pero hay cuestiones que son intrínsecas de la comunidad, ¿verdad? En cuanto a su cultura, en cuanto a su su pertinencia cultural en el área. Entonces hay que tomar en cuenta esos factores, ¿no? Y y lo último, no menos importante, pero sí es muy trascendental, es la disponibilidad de los factores económicos, ¿verdad? Sí, en los cuales nosotros podemos erogar, recursos económicos para poder reducir, o sea, mitigar las partes de vulnerabilidad, mitigar las acciones de los eventos que probablemente pasan y prevenir en algunos casos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, darle la oportunidad a las personas que están en alto riesgo y decirles, miren, muchachos, aquí ya no vivan, sino vivan en esta parte y pues esa parte también es muy, muy importante. ¿Sí? ¿Preguntas respecto a lo que acabo de comentar? ¿Alguien tiene algo que enriquecer? Bueno,
analicemos la fórmula de gestión de riesgo. ¿Qué es lo que ustedes pudieron determinar o analizar en la gestión, en esa fórmula? Primero, expongan la fórmula que encontraron y expliquen, ¿no?, en referente a esa fórmula. Sí, ¿vale? ¿Sí, vale? Perdón, ingeniero, estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Yo encontré que el riesgo relativo era la incidencia en expuestos dividido la incidencia en no expuestos. Y aquí encontré un ejemplo, pero eso es para el riesgo relativo, y encontré un ejemplo de personas enfermas y sanas. Y que también mide la fuerza de la asociación de la exposición y la enfermedad. Eso fue lo que encontré. Ya, atinada tu información, pero estamos hablando de riesgo, no tanto de la enfermedad en sí, de una enfermedad, sino digamos riesgo en cuanto a la parte esta de los eventos naturales, pues, ¿verdad? En referencia a un desastre natural, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, me imagino que debe ser aplicable a cuestiones médicas, ¿no? Jesús Villarán, ¿qué es lo que pudiste encontrar en cuanto a esa ecuación de riesgo, ¿no? De que el riesgo era igual a la amenaza por la vulnerabilidad, la capacidad, pero igual encontré como que varias, no sé cuál iría mejor en este contexto, porque había otro que tomaba factores psicológicos, económicos, otro que tomaba factores psicológicos y así. Sí, digamos, me parece interesante la información que ustedes encuentran porque también eso hace que los pongan como parámetros para comparar, ¿no? Sí. Entonces, en el documento que les subí en Moodle, pues analicémoslo en base a esa ecuación, que riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad, ¿sí? Y que le vamos a restar el riesgo, ¿sí? Si ustedes pueden observar, esa exponencia es como que se multiplica el riesgo cuando existe mucha amenaza y vulnerabilidad, ¿sí? ¿Verdad? Y que es, y le vamos a restar o va a reducirse en cuanto a la capacidad que tengamos. ¿Sí, Saúl Palma? Ingeniero, a mí me quedan ciertas dudas en cómo cuantificar una amenaza o cómo se cuantifican esas variables, porque, bueno, de eso sí no tengo ni la mínima idea de cómo hacerlo, la verdad. O sea, cómo sé qué valor le doy a una amenaza, a una vulnerabilidad o a la capacidad que tengo para resolver eso. Ok, pues tienen razón en el sentido de que una amenaza no se puede cuantificar exactamente como la matemática, ¿verdad? El 1 por 1 es igual a 1, 2 por 2 es igual a 2, ¿no? Sí. O, digamos, graficar la función de X, pues, ¿verdad? En el cual, pues, en un plano cartesiano dibujamos y tenemos valores que nosotros podemos comprender tácitos, ¿no? Las amenazas y vulnerabilidades son muchas veces subjetivas, en el cual nosotros los seres humanos desponderamos un valor, ¿sí? Pero sobreponemos, digamos, el riesgo, ejemplo, de que la precipitación es muy grande, es muy alta en algún lugar, o sea que la amenaza por inundación es bastante grande, ¿no? ¿Sí? Porque llueve mucho. La vulnerabilidad es en cuanto a a ese tipo de estructura que nosotros tenemos, pues, ¿verdad? En ciertas partes. Estamos hablando de construcción, también hablemos de cultivos, ¿no? ¿Sí?
Digamos, si nosotros tenemos un río, ejemplo, y yo estuve trabajando allá por Morales, ¿verdad? Sí, en cuestiones de Palma, y a la par pasaba el río Motagua. Entonces, la amenaza estaba latente del río Motagua, ¿sí? Entonces, las parcelas que estaban a la orilla del río Motagua, pues eran mucho más vulnerables, o sea, la amenaza estaba más latente que las parcelas que estaban a la orilla de carretera, pues que no está alejado del río, pues, ¿verdad? Entonces, la vulnerabilidad de ciertas partes, pues, se iba acrecentando de acuerdo a esas partes, ¿no? De la ubicación, ¿ya? En época lluviosa, las parcelas que estaban a la par por la nivel freático iba subiendo. Entonces, esas parcelas se monitoreaban constantemente en época lluviosa en se llamaban featrímetros. Entonces, ellos iban calculando de dónde venía el nivel freático, ¿verdad? Si el nivel freático estaba alrededor de 80 centímetros, pues prácticamente ellos hacían labores culturales, ¿verdad? Sí. Entonces ahí viene la capacidad, esa capacidad de la disponibilidad y potencial de poder reducir ese riesgo, ¿no? Sí, de poderse inundar algunas parcelas, o que el cultivo en sí estuviera amenazado por el nivel freático, ¿no? Porque si subía a 60 o a 50, pues su desarrollo radicular de las palmas se viera amenazada por el agua. Entonces ya estuviera la producción de bellota, pues para la producción de aceite. Entonces, esa parte de cuantificar son rangos que nosotros proponemos para darles un valor y decir, bueno, si están tal niveles, está bajo, nivel de amenaza es regular y aquí es muy alto, ¿no? ¿Sí? No sé si me supe explicar esa parte de cómo valorar esos tipos de amenazas, vulnerabilidad, ¿no? Bueno, te voy a explicar lo que yo entendí al final de todo esto. Ok, sí. Lo que yo entiendo es de que esa fórmula no es una fórmula matemática y que se maneja más de manera cualitativa que cuantitativa. Es decir, el riesgo yo lo evalúo y el riesgo que yo determino no posiblemente no es el mismo que llegue a determinar usted en determinada área, dado que usted valora de una forma la amenaza y yo la puedo valorar de otra forma, por decirlo así. A esa conclusión llegué yo después de escucharlo. Ajá. Sí, por eso, digamos, de esas valoraciones, para evitar esos sesgos, es que se llega a un consenso, pues, de poder decir, o de como vos comentás, ¿verdad? De acuerdo a mi percepción, probablemente mi amenaza sea un poquitico más alta, porque yo la pondere más. Y vos dirás, no, eso pasa así, tranquilo, pues, ¿verdad? Y mejor le vamos a poner bajo. Entonces, esas amenazas hay ciertos rangos en el cual se establecen ciertos niveles de ponderación. O sea, es que estas amenazas que son no cuantificables, son más observables, se puedan llegar a establecer a un consenso. Por eso es que en algunos lugares el riesgo ya tiene, digamos, ese consenso y de poder evaluar. Si existen tales circunstancias, valore con una ponderación de 1. Si existen tales y tales circunstancias, la valoración de 2. ¿Sí? Entonces, esa ponderación, de esas partes cualitativas, después se convierten en cuantitativas y se valoran en esa amenaza y en el cual se compara con la vulnerabilidad y esa capacidad que nosotros tenemos de respuesta, nos van a dar los niveles de riesgo. ¿Me supo explicar eso aún? Ok, entonces ahora ya cambió lo que tenía yo. Ahora, según lo que entendí ahorita, es de que sí hay maneras de cuantificar esos factores, Ajá. valorándolos con 1, 2, o sea, entonces sí se pueden cuantificar.
Sí, sí se pueden, o sea, digamos, de la parte cualitativa se parte a la cuantitativa, ¿no? Ok, Esa sí, sí, parte, creo, como sí. nosotros si lo vemos, lo vamos a, digamos, a comparar ahorita con el COVID, ¿verdad? Sí. El COVID nos arroja el semáforo, ¿verdad? De igual forma, nosotros podemos tener el semáforo, así, ¿no? En cuanto a una amenaza, ¿sí? Ya. Ok, Igual, ajá. y esas tablas para cuantificar esos factores, ¿uno las crea o ya hay algún, no sé, alguna institución o algo así que los tiene predeterminada? Totalmente, ya hay algunas tablas en las cuales definen si se encuentra en tal lugar o si se encuentra en otro lugar y si no se encuentra en este lugar. Entonces ya existen ese tipo de tablas para poder cuantificar esos riesgos, ¿no? Sí. En nuestros, Ok, ¿sí? En nuestro caso, pues no vamos a ver casos concretos porque esas cuantificaciones y esa situación de vulnerabilidad, pues la podemos llegar a calcular, pero el objeto del curso en este momento no es ese, sino simplemente mencionar, ¿verdad? Que la amenaza y la vulnerabilidad aumentan el riesgo, ¿sí? Pero la capacidad de respuesta puede minimizar esos riesgos, ¿verdad? Para darle frente a eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? de acuerdo, Ingi. ¿Alguien más que tiene, digamos, dudas, así como Saúl? ¿Ya? Bueno, y por último, pues, ¿qué encontraron que es un desastre? Esa terminología, ¿qué es desastre? ¿Alguien? Sí, vale. Un desastre es un hecho natural o provocado por el ser humano que afecta negativamente a la vida, al sustento o a la industria y desemboca con frecuencias en cambios permanentes en las sociedades humanas y en los animales que habitan en ese lugar. Eso encontré, ingeniero. Ok, gracias. Me parece bien acertada tu intervención. Un desastre es eso, ¿no? Sí. En pocas palabras, vale, y en sencillas, ¿qué comprendes por desastre? Eh, algo negativo, algo perjudicial que puede afectar a los seres vivos que viven en esa zona. Y digo seres vivos porque pueden ser animales, plantas y hasta nosotros las personas. Ok, sí. Hay un dicho, ¿verdad? Forestal o no forestal, ¿verdad? Si se cae un árbol en el bosque, ¿quién lo escucha? ¿Alguien sabe? ¿Alguien supo? De acuerdo a la filosofía, Las personas, el leñador, pero si lo bota, pero si se cae ahorita un árbol en el bosque, ¿quién lo escucha? el gobierno. Las piedras, dice, los foros. Pues en realidad, cuando ocurre algo que la naturaleza, eh, pues uno pasa inadvertido, ¿no? Sí. A pesar de que es un tema filosofal, pues realmente un desastre es cuando ya interviene y se sabe a lo general, pues cuando usted, si ahorita se cayera un bosque, perdón, un árbol en el bosque, pues usted ni se da ni cuenta. Es cierto, la comunidad, o sea, la comunidad biótica que circunda a ese árbol, pues se ve afectada, pues nidos, tilancias, orquídeas,
porque la apertura del bosque se ve afectada a la parte del sotobosque, pues, ¿verdad? Porque hay mayor luminosidad, hay especies de que estaban creciendo que son esciófitas, entonces la apertura, wow, se transforma todo ese asunto, pues se va afectado, pues, ciertos individuos que necesitan cierta capacidad de sombra, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando ocurre eso, pues, en esa parte de ahí ocurre un desastre, pero realmente aquí a nosotros no nos afecta, pues, ¿verdad? Digamos, desastre en esta terminología es cuando se ve afectado todo a la vida en sí, ¿no? Sí. A la parte de nuestra nueva convivencia con el entorno, ¿verdad? Un tsunami, pues, la erupción de un volcán, ¿verdad? Mira el volcán de Pacaya, está echando punta ahí. Las personas que tenían sus terrenitos a la orilla del volcán sabían del riesgo que existía de que llegaran los ríos de lava ahí. Está pasando, pero ahí tranquilo, pues, ¿verdad? Lo que ocurrió en el volcán de Fuego fue cuestión diferente porque afectó muchas partes, ¿verdad? Esa parte de prevención y de mitigación, de prevención. Tal vez si hay personas que ven, que ustedes tengan familiares o vivieron ahí, pues prácticamente faltaron muchas cosas, ¿verdad? Tanto las instituciones como la parte de las comunidades de ahí, ¿verdad? Para solventar ese desastre, ¿no? Sí, porque ya involucra esa parte humana, pues, ¿verdad? Que es parte esencial de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, con esto termino, creo yo, que ya llegamos a la hora, ¿verdad? Y ¿tienen dudas sobre las temáticas que hemos visto hoy? Sobre esta parte teórica de la planeación, que es la parte de riesgo. ¿Tienen ustedes preguntas? ¿Dudas? Bueno, si no tienen dudas y preguntas, pues quisiera agradecerle grandemente a ustedes por haberme permitido entrar entre sus ¿cómo se llama? Sus hogares, pues, ¿verdad? A través de una forma virtual, ¿verdad? De cierta forma, pues, me siento muy honrado de poderles darles el curso. Realmente me gusta la temática y sé algo de esto. Entonces, a las personas que siempre se han mantenido participando, pues les agradezco enormemente porque el curso no hubiera sido posible sin su intervención, ¿verdad? Si solo participó una vez o varias veces, pues no importa. Lo importante es que usted exprese lo que usted observa, pues, ¿verdad? Esas dudas que usted tiene, eso es muy importante, ¿verdad? Y les agradezco enormemente que también tenerme paciencia, pues, porque a veces se me traba la carreta. Y no me queda más que despedirlos, pues, y deseándoles éxitos ahorita que va a culminar este ciclo. No estoy de acuerdo que se den los exámenes finales ahorita, ¿verdad? Porque el examen final tendría que ser después de práctica. Yo no sé por qué lo pensaron así, ¿verdad? Porque realmente no se ve si usted va a tener opción o no a la evaluación final, porque no tenemos zona mínima, pues, ¿verdad? Todavía tenemos 45 puntos que en este mes y medio que viene lo vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, pero nosotros somos, por eso decía, ¿verdad? La corrupción no es solo la cuestión de allá, ¿verdad? Sino también ver qué pasa en nuestro entorno, o sea, eso nos vuelve vulnerables, ¿verdad? Estamos bien a la cuestión de riesgo, ¿no? Sí. A la situación de la excelencia académica que nosotros queremos prever en este sentido, ¿no? Sí. Pero bueno, no me queda más que despedirlos, jóvenes, un fuerte abrazo, realmente esperemos vernos pronto, si es posible en las PAF,
o en las evaluaciones de PAS, ¿verdad? Entonces, un fuerte abrazo, éxitos y nos seguimos viendo, ¿verdad, jóvenes? Gracias, Inge. Pero Nos vemos en Inge, práctica. muchas gracias. Por Nos vemos en todo. práctica, Gracias, Inge, nos vemos. Muchas Muchas gracias a gracias. la grabación. Eso les quería comentar. Bueno, ya mandé. En las prácticas nos tienen Vamos a dar la práctica ahí. en la práctica nos tienen cruzados pues con Walfred, ¿no? Sí, ustedes les va a dar la práctica a Walfred y yo a la